Iraola, un aliado, un brujo Un aliado amigo que de además nosotros. siempre, Jero, ¿te parece? Siempre está. Vamos, dale, Sí. con todo, ¿viste? No, es un amor. Un crack. Él es abogado especializado en derechos humanos y vamos a estar charlando un poco sobre el fallo del juez de aquí de La Plata, Alberto Recondo, que permitió básicamente insultar a un niño con autismo de 12 años. Estas Sí, cosas que la verdad suceden. que el fallo, por supuesto Jerónimo se lee el fallo completo, ¿no? Para poder hablar sobre esto. Obvio. Nosotros sabemos lo que ha salido en los medios respecto Sí. del fallo, que es por ahí lo más sencillo. Sí. Pero también lo más terrible fue lo que dijo después, ¿viste? El juez, ¿no? Cuando quiso aclarar su fallo. Así que, bueno, sí, vamos a estar hablando un poco sobre eso. Y Ya está conectado. ya lo tenemos a Jero. Hola, Jerónimo Guerrero Iraola, abogado especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poco ya lo habíamos hablado así por WhatsApp. Justo estábamos comentando que siempre que te pedimos alguna colaboración, vos siempre nos decís que sí, así que agradeciendo eso que es importantísimo, sobre todo para los medios de comunicación, porque bueno, por ahí uno lee las noticias, todo esto que tiene que ver con medidas judiciales y entendés, pero necesitamos una traducción de un especialista. Quería dos temitas tocar con vos. En principio el local, ¿no? El del juez federal de acá de La Plata, que resuelve este amparo que había pedido la familia de Ian Moche, respecto que le habían pedido simplemente que saque el tuit, que borre el tuit, nada más, ¿no? Vos te leíste todo el fallo, como buen alumno. Así es. Ayer lo tenía en carpeta y tu mensaje fue determinante. No, lo tenía en carpeta porque es una temática que nosotros venimos trabajando mucho, que tiene que ver con qué sucede cuando un funcionario público, nada más y nada menos que del rango que ostenta Milei, que es el de presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo, que según nuestra Constitución Nacional, el artículo 99, dice que es un poder unipersonal, digamos. Está claro que es una persona que ejerce la máxima magistratura de uno de los poderes del Estado. ¿Qué pasa cuando se expresa en redes sociales, ¿no? Y ahí aparece toda una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. A mí me da la sensación de que el fallo de Recondo es un fallo que tiene dos aristas muy trágicas. La primera es un enorme desconocimiento de cómo se configura el escenario, los escenarios en redes sociales. Me parece que estamos frente a un poder judicial que obviamente representa, tanto que les gusta al colonialismo avanza hablar de casta, me parece que representa lo peor de una casta, que no siente la necesidad de actualizarse y ayornarse, y que considera, digamos, bajo 3 o 4 premisas que suponen un abordaje sesudo de qué son las redes sociales o cómo irrumpen, en realidad no se meten en la dinámica, en cómo están transformando las esferas públicas, los desempeños democráticos. Eso es el primer elemento. Me preocupa mucho el desconocimiento y la falta de profundidad que digamos, le aplican al abordaje de temas muy sensibles para el desempeño democrático. Y luego, el segundo punto, que me parece que es el más grave, tiene que ver con que en una connivencia con el Poder Ejecutivo muy marcada, Recondo tiene una vasta trayectoria de fallar, es un gran juez oficialista de los oficialismos de turno, siempre falla en favor del poder y nunca falla en favor de los derechos, y ni siquiera plantea una discusión profunda sobre cómo se está transformando distintas dinámicas que tienen que ver con el campo de los derechos humanos, esta distinción que hace entre el presidente como sujeto o digamos ciudadano alcanzado por el derecho a la libertad de expresión en términos de ciudadano común, digamos, y el ciudadano presidente. A mí me parece que, y él siente la necesidad de aclararlo en el fallo, dice, ojo, se es presidente todo el tiempo, las 24 horas del día, estando en Olivos o en Casa Rosada, claro. Pero el sentido que uno le da a las expresiones pueden ser del orden de la opinión, digamos, común, de un ciudadano común, o del orden de la opinión de un presidente. Esto es bastante riesgoso, sobre todo porque primero tiende a equiparar el peso específico de los actores. Y esto es la primera gran trampa argumentativa del fallo de Recondo. No es lo mismo Ian Moche que el presidente de la Nación. Claro. No es lo mismo, no es idéntica la repercusión que tiene la opinión
y el sentido de la opinión de uno y el otro. No es idéntico la amplificación, no es idéntico lo que puede generar en otros. Estamos hablando de un líder político que además ostenta un cargo estatal de primera línea. Obviamente un tuit del presidente o un retweet del presidente puede motivar lo que ha caracterizado. Hay una autora que yo recomiendo, que se llama Natalia Aruguete, que estudia mucho el tema de redes sociales y de dinámicas y fenómenos de la construcción de la esfera pública en redes sociales, y ella habla de un fenómeno que se llama el astroturfing, que lo que hace es justamente ver cómo se van retroalimentando y fertilizando las cosas que suceden en redes sociales con otros medios de comunicación. Entonces, de repente un tuit del presidente es una nota de Infobae, y esa nota de Infobae es replicada por 25 o 26 portales, y eso se indexa en Google. Entonces el nombre del presidente y de Ian Moche en este caso aparece replicado en indexaciones múltiples, que hacen que cuando uno busca, por ejemplo, un término, un query de búsqueda en un buscador como Google, aparezca asociado el nombre de Ian Moche a una descalificación del presidente de la nación. Entonces, equiparar la idea del presidente opinando como si fuese Jerónimo Guerrero Iraola en pantuflas en su casa frente a un televisor y tomando una cerveza, me parece que es de un riesgo enorme, porque habilita una lógica de desenfreno en torno a las responsabilidades del poder público, que nos ponen a todos en una situación de riesgo. Lo que acaba de habilitar Recondo es esta idea de que Milei en su casa y en bata puede salir a espetar cualquier cosa, y no considerando que, como dice, y voy a citar, cité a Aruguete, que es una gran teórica, y ahora voy a citar a un superhéroe como Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando uno decide someterse a elecciones y pasa a los estándares y tamices propios de la representación política y asume un rango institucional, deja de ser un ciudadano común. Obviamente no pierde los rasgos de subjetividad, el derecho a la vida, pero hay un montón de cuestiones que pasan a ser relativizadas, producto de que el cargo otorga como un power up, ¿no? Como un montón de poderes específicos sobre esa persona, y esa persona deja de ser, así como Messi no puede ir a comer a un restaurante sin que lo aborden 1 millón de personas, y bueno, ser presidente de la nación tal vez tenga que ver con que vos no puedas tuitear sobre una persona en los términos en los que lo hace Javier Milei, porque en ese caso y bajo esas premisas y en esas condiciones específicas, lo que estás haciendo puede generar vulneración de derechos humanos. Sobre todo, y con esto cierro la idea para no hacerla muy larga, teniendo en cuenta que Ian es un activista, esto Recondo lo reconoce, pero es un activista que tiene, digamos, estándares de protección específicos en nuestra legislación, producto de la interseccionalidad en materia de derechos humanos. Es un niño, no hay que perder de vista que es un niño, y es un niño que además está dentro de la categoría de personas con discapacidad. Dos categorías que están especialmente protegidas y tuteladas por nuestro derecho, producto de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y eso exhorta a todos los que ejerzan un cargo público en cualquiera de los poderes. Por eso Recondo termina violando derechos humanos, Milei viola derechos humanos, y la legislatura, cuando se escuchan cosas como la de la senadora del otro día diciendo que los niños no tienen derecho a ir al Garrahan a atenderse, violan derechos humanos. Cuando un funcionario público o una persona que juró por la Constitución en el ejercicio de un poder público comete una afrenta contra estos derechos, está generando una espiralización de las situaciones de vulneración de derechos. Por eso me parece que el fallo de Recondo es una basura, hay que decirlo en estos términos, es una basura en términos jurídicos, es muy peligroso y muy riesgoso, y acaba de habilitar desde esa dinámica una lógica de perpetración y de perpetuación de las distintas violencias desde las esferas públicas e institucionales. Bueno, así es, inmediatamente que salió este fallo también lo tuvimos al otro abogado, al otro representante al legislador, diciéndole cosas tremendas, peores, irreproducibles, la tenés adentro vos y tu mamá, a un niño, ¿no? Y él en las redes hablando, me dijo, ¿no? Este diputado, es esto que vos decís, ¿no? No es una persona común y corriente, eso va a tener otra consecuencia.
pero lo que a mí me preocupa desde el lado desde el lado del feminismo, nosotros estamos acostumbrados a lidiar con esta cosa de victimizar aún más a la víctima. Luego, el juez, tratando de explicar este fallo, le puso la responsabilidad a la madre del niño, ¿no? Eso me pareció terrible. Es increíble porque además el problema, y esto vos introducís una directriz que es interesante para pensar. Recondo dice, o toma un poco, o hace de caja de resonancia el argumento de Milei que se presenta en el expediente, diciendo, bueno, es un activista, ¿no? Y el activista se tiene que someter también al intercambio de opiniones. El problema, y que es la gran falacia, o sea, el fallo de Recondo yo digo que es una basura porque está construido sobre falacias, y la falacia es una estructura, a mí me gustaba mucho en la secundaria la lógica proposicional, y es una estructura argumental que parece válida, pero que algunas de sus premisas tienen o carecen de validez. Sí. Y el tema es que uno puede ser un activista, y en el caso de Ian lo es, pero los planteos de Ian no son del orden de la descalificación, son del orden de la contraposición de ideas. Si yo digo que hay una crisis en materia de abordaje estatal de la discapacidad, no estoy operando contra el gobierno, claro. Estoy haciendo un ejercicio legítimo de mi derecho a expresarme, el derecho de organización y reunión, a juntarme con otros para hacer valer esos derechos, sin decir o sin descalificar a la persona destinataria tal vez de esa crítica fundada y que tiene que ver con el orden de la experiencia, que puede ser el presidente de la nación, mientras el presidente de la nación dice acá Pautino con un pibito que lo que hace es ser un cuca. O sea, la verdad es que tampoco es equiparable, porque Milei se presenta y dice, bueno, pero si él es activista y me ataca u objeta o al gobierno, bueno, primero vos sos sujeto específico, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sos sujeto específico de críticas públicas, claro. Y te la tenés que bancar, o sea, si te gusta el durazno y querés ser presidente, bancate la pelusa y bancate que vas a tener oposiciones. Y si la oposición es del orden de la argumentación en torno a, che, estás vulnerando mis derechos, lo mínimo y esperable de alguien que ejerce la primera magistratura a nivel nacional es que la respuesta, en todo caso, sea respetuosa. Claro. Porque no se trata de descalificar al que piensa distinto a la democracia. Quien piense que el ejercicio libre de la libertad de expresión y la democracia, la descalificación de aquel que contrapone ideas, y bueno, estás habilitando a una dinámica decían que hay un texto de Chantal Mouffe que tiene varios años, que es en torno a lo político, que ella reconstruye la idea schmittiana de la política, ¿no? Que Carl Schmitt, que fue uno de los artífices de la ideología nazi, nacionalsocialista, pensaba que la última ratio de la política era la eliminación del otro. Y justamente Chantal Mouffe lo retoma para pensar los espacios agonales de discusión de la política, entendiendo que puede haber contraposición de ideas, puede haber grietas, las grietas son sanas en el ejercicio de las construcciones identitarias, pues son contraposiciones de miradas, pero lo que no lo que no puede convalidarse es que esa última ratio, que es la posible y eventual eliminación del otro, se torne una realidad. Claro. Si el otro me está diciendo, loco, vos tenés una crisis en materia de discapacidad, bueno, no estoy de acuerdo, le puedo decir, che, mirá, te lo marco en números, las prioridades de mi gobierno son otras, no tienen que ver con esto. Incluso uno puede no estar de acuerdo con eso, pero es una argumentación válida. Claro. Si yo te digo, sos un Pautino Cuca, y vení, o sea, la verdad es que lo que estoy haciendo es habilitando por vía indirecta, porque estoy haciendo un ejercicio de la violencia por vía de la descalificación ad hominem, es decir, te estoy descalificando a vos por tu carácter y condición de persona, eso es una falacia. Te estoy descalificando y estoy habilitando a que otros y otras accedan por vía de la violencia a descalificar las ideas que están contrapuestas. Por eso, desde el campo nacional y popular, que yo soy un abogado del campo nacional y popular, más allá de mis especialidades, decimos que hay una degradación de la condición democrática. Nosotros tenemos que poder ser capaces de contraponer proyectos, entendiendo que tal vez nos ganen los otros en las urnas, que no estamos de acuerdo con el proyecto de crueldad de Milei, y hay que decirlo, es un proyecto de crueldad, pero poder explicarlo de adelante para atrás y de atrás para adelante. Si del otro lado hay una piña en términos de descalificación, bueno, es imposible entonces decir nada, y sobre todo teniendo en cuenta que el espacio público como la calle
está siendo un espacio cada vez más peligroso para que nosotros podamos expresarnos, básicamente porque nos cagan a palos. Total. Entonces, ahí tenemos un gran problema que Recondo no estuvo ni cerca de analizar al momento de evaluar esta situación. Me gusta que repitas bastante el apellido, porque viste que de los jueces mucho que no se conocen los nombres, los apellidos. Una foto es muy difícil de habría encontrar. Que indagar si Recondo no está fallando como falla siempre, porque está esperando la nómina para ser ascendido a camarista y requiere algún gesto también del Poder Ejecutivo. Ha sido bastante condescendiente con tragedias constitucionales y democráticas, y me parece que es hora de que la gente entienda que no vale todo en Argentina y que no vale esconderse bajo la idea de los fueros, de los palacios tribunalicios, sino que hay que dar la cara y poder caminar de cara al sol, que eso es lo que la democracia necesita. Totalmente. Y te robo un minutito más. Bueno, fue ayer la sesión en diputados. Hay una media sanción al rechazo al veto, hay que ver qué es lo que pasa en el Senado. Por supuesto, ya Milei dijo que lo va a judicializar a esto y que no va a cumplirlo. Pero antes de esto hubo en el Juzgado Federal de Campana, y digamos bien el nombre del juez, Adrián González Charbay, declaró inconstitucional el veto de Milei a la ley de emergencia. Pero esto fue por un amparo que presentó una familia que tenía 2 hijos con ciertas discapacidades. Ayúdanos a pensar esto, porque por un lado sirve, realmente fue bienvenido, digamos, por las organizaciones que defienden, por todos nosotros y por las organizaciones que defienden específicamente los derechos de las personas con discapacidad, pero bueno, son como hechos como muy individuales, muy puntuales. Es una familia y entonces para esos 2 niños no va a correr este veto de Milei. ¿Qué amparos podemos hacer nosotros? Todos pueden ir a hacer un amparo, porque la verdad es que hay un montón de... Ahí hay una cuestión que va en detrimento de... O sea, yo entiendo que la judicialización de estas cuestiones son complejas. Nosotros lo que necesitamos, me parece, y perdón que salga por la tangente, pero también soy muy prudente por mi rol de abogado y porque mucha gente me escribe a veces ya con la esperanza resquebrajada diciendo, bueno, ¿cómo podemos canalizar esto desde la vía judicial? Yo creo que nosotros tenemos que poner la barba en remojo y decir que hasta que no podamos articular un proyecto político real que le explique a la gente, primero que hable de los problemas de la gente, la discusión del campo nacional y popular del primer semestre fue desdoblamiento sí o desdoblamiento no. Sí. Y la verdad es que no se escuchan las esferas públicas de discusión desde el campo nacional y popular cómo articulamos un proyecto político que contemple la ampliación de derechos, obviamente bajo determinadas premisas de consolidación y robustecimiento institucional, y cómo reconstruimos un proyecto que vuelva a enamorar a la mayoría, porque lo más trágico de lo que pasa con la Libertad Avanza es que goza de altísimos márgenes de apoyo popular, y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos en qué estamos fallando. El derecho, y perdón para el gremio, pero yo soy muy poco corporativo, el derecho puede paliar alguna crisis, es una curita, digamos, pero es una curita en medio de una hemorragia, de una hemorragia generalizada. Nosotros tenemos que volver a tener dirigentes que enamoren y que representen, y tenemos que tener dirigentes en el Congreso que representen al campo de la discapacidad, al campo de las mujeres, al campo de la diversidad, que representen al campo de los laburantes, entendiendo que el mundo del trabajo cambió y que es hora de hablar de las cosas en serio y no andar poniendo parches y curitas a una dolencia popular que obviamente se canalizó por la vía más extrema. Pero me parece que por más amparos que tengamos, y yo he protagonizado algunas batallas judiciales, el sabor que me queda como militante político, no como abogado ya, es siempre gusto a poco. Sí, obtuvimos una cautelar que frena, yo en mi caso, por ejemplo, hemos logrado frenar el pasaje a Sociedad Anónima del Banco Nación, la derogación de la ley de tierras que permitía la extranjerización de la tierra. Sí, uno obviamente infla el pecho y dice, che, qué batalla ganada. Ahora, el día después, la crisis institucional, la degradación de las instituciones, lo que le pasa al campo, al laburante, lo que le pasa, la verdad es que no lo frena una medida cautelar. Total. Entonces necesitamos pensar en clave política y dejar esta idea que a mí me crispa demasiado, que es la idea de la resistencia, porque la resistencia, si bien hay mucha construcción épica en torno a la resistencia, no nos citan la frase del indio que dice que en la resistencia está el hidalgo valor de la vida, pero yo ya estoy un poco hinchado de los quinotos de resistir. Yo quiero pasar a la acción
y yo pienso que el campo nacional y popular tiene que ser un equipo grande que vaya a imponer su juego en todas las canchas, no ir a defenderse para que no nos hagan más goles. Entonces me parece que ahí está el cambio de chip que tenemos que darnos para empezar a pensar cómo somos mejores nosotros y cómo ponemos adelante y arriba de la mesa un proyecto que enamore. Estamos totalmente de acuerdo, Jerónimo, estamos totalmente de acuerdo con vos, me encanta la reflexión, incluso me encantaría que todos quienes están, sobre todo en la oposición a este gobierno que como vos decís, coincido, es salvaje y es cruel, pensaran lo mismo que vos, ¿no? Porque me parece que también hace falta un poquito eso, ¿no? Despertar. Bueno, pero te agradezco cómo nos clarificaste todo esto, gracias por siempre decirnos que sí cuando te pedimos ayuda. No, gracias a ustedes y cuando quieran charlar a disposición y alguna vez que me inviten puedo ir presencial y tomamos unos mates. Me encantaría. Obvio que sí. Cuando vos quieras, por supuesto que sí. Gracias, Jero. Bueno, chau, Jero. Un beso grande. enorme. Chau. Un beso enorme. Bueno, Chapó. sí, Siempre chapó, tan Jerónimo quedás empapada de Guerrera, hola, información. chapó. Sí, porque estas situaciones, ¿no? De que hablábamos de ciertos amparos que se han dado y que se han dado en cuanto a muchísimas leyes o decretos, ¿no? Que ha sacado Milei. Pensemos en los casos de cuando prohibió para los menores de edad los casos de hormonización. Bueno, un montón de casos. Sí. Casi todos han sido ganados los amparos por ahí por fundaciones, pero no dejan de ser, uno siente de Unos sí, afuera otros no, claro. que es como que está lloviendo y entonces listo, vas un balde y pones ahí en esa gotera Sí, y otro baldecito en aquella gotera. Sí. Se te está lloviendo, se te está cayendo el techo encima. Sirve para ¿no? un poquito de tiempo nomás. Después. Y entonces la verdad que realmente se tiene que dar esa discusión, esta discusión, y lo digo sobre todo para quienes la oposición de Milei, porque en realidad a todos los que están con este gobierno no les interesan más vale que no. los derechos de ninguna persona en general. Deberían tener esta misma reflexión y apuntar a lo mismo, así que bueno. Deberían despertar. Totalmente. Varios y varias. Totalmente. Bueno, seguimos, metemos un poco de musiquita y seguimos con el programa nomás. Por favor.